Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y bienvenido a Plática Local. Soy un habitante del Distrito 3 local en Mérida y creo que la política es algo que nos afecta a todos. Por eso decidí platicar con cada uno de los candidatos a diputado local del Distrito 3 en Mérida. Si hay algo que el diputado tendría que hacer, debería de hacer, es acercarse con la gente. Sobre todo si no estás en periodo legislativo. Es que necesitas para que en periodo legislativo yo lo aplique por ti. Como ciudadanos tenemos que levantar la mano, tenemos que poner nuestro granito de arena, tenemos que decir que queremos, decir lo que no queremos y entre todos construir. Porque deben de dar la solución, son cosas no tan complicadas, porque no ellos tienen que ir a hacerlo, ¿me explico? O sea, es cuestión de que ellos digan, ¿sabes qué? Ven el proyecto, vamos a trabajarlo, vecinos, ¿qué hace falta? O sea, que haya una armonía, que haya un trabajo en equipo. La política contemporánea es a lo que tenemos que aspirar quienes nos dedicamos a lo público. Es la interacción sana entre gobierno, ciudadanos o gobernados, vamos a ponerle así, sí, y sociedad civil organizada. Espero que estas conversaciones te ayuden a decidir por quién votar. Bienvenido y disfruta la plática. Pues bienvenidos a un episodio de este programa. Como ya vieron o como seguirán viendo, pues tenemos diferentes episodios con cada una de las personas que están buscando pues integrarse a este distrito, están buscando levantar la mano y decir quiero hacer cosas por el distrito, específicamente el distrito 3, como ya lo han visto en los diferentes videos. Y el día de hoy, si ya checaron la descripción de este episodio o pues en la miniatura lo verán, estamos con Chava Fernández. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias por estar acá y platicar con nosotros. Y me gustaría empezar con esta pregunta. Me gustaría mucho que pues, la gente te pudiera conocer y supiera quién eres, qué haces, cómo empezaste con todo este tema. Platícanos un poco sobre esto. Ok, pues más que nada me empezó a interesar la política desde muy joven. Muy joven, era prácticamente un niño cuando empecé a preguntarle a mi papá cómo funcionaba todo, por qué las cosas funcionaban como funcionaban, o por qué no funcionaban como deberían de funcionar. En general me empezó a interesar todo lo que tenía que ver con por qué las cosas estaban como estaban. Y empecé a preguntar y me empecé a dar cuenta que era tema de perfiles. Y fue pasando el tiempo, a final de cuentas, fui creciendo y me metí a la universidad precisamente a estudiar Derecho, precisamente pensando en esto, en que en algún momento pues iba a competir, iba a participar en este tipo de acciones ciudadanas por un tema muy general que le pasa a los mexicanos, que es un hartazgo generalizado a cómo ha venido sucediendo todo en la política en el país. Ok. ¿Y por qué crees que has sucedido esto? O sea, ¿cuál es tu perspectiva de dónde viene ese hartazgo? Mira, yo tengo un punto de vista creo que un poco amplio, pero sí creo firmemente que se ha transformado la política mexicana en un medio para unos cuantos. Yo sí creo que México tiene más una oligarquía que una democracia. Okay. Porque, bueno, sobre todo ahorita en Mérida, que vemos que ciertos apellidos predominan en el gobierno o que ciertos perfiles se reeligen casi una década en un puesto, etcétera, ¿no? El poder, digamos que está concentrado en unos cuantos. Y el hartazgo generalizado es porque se veía a la política o a los políticos como una esfera inalcanzable que no estaba ad hoc a la sociedad o a la comunidad, que era aparte de la comunidad, como alienígenas, por decirlo así, completamente aparte de la sociedad. Entonces, como que ese sentir general de no poder hacer nada por mejorar un país, o los que lo han tratado han fracasado, etcétera, o sea, ese sentir de impotencia ha terminado en odio en muchos mexicanos. ¿Y crees que hay alguna manera de revertir esto? O sea, ¿crees que eventualmente se pueda hacer como esta...? Precisamente, eventualmente. Yo creo que con un cambio generacional, yo en parte
quiero que sepas, estoy acá no tanto por el resultado de las elecciones, al final de cuentas sí me importa mucho, pero también pues quiero ser uno de los principales perfiles para enseñarle a los jóvenes, a mi generación y a las que vienen, que esto se puede, que podemos participar y que entre más seamos, más podemos ayudar. Porque pues yo sí creo que los buenos somos muchos más y tenemos muy, muy buenas posibilidades si vamos como vamos. Porque a las personas jóvenes cada vez les interesa más la política. Y eso es muy bueno, a mi parecer. ¿Y cómo crees, por ejemplo, ahorita que hablabas del tema del hartazgo generalizado, ¿no? ¿Cómo crees que esto llega a afectar el día a día de los habitantes? O sea, ¿cómo transmites, o sea, esta idea de, ok, tiene un hartazgo generalizado y esto se transforma en, no sé, en algo en el día a día? Sí, en disgusto y sobre todo en no sé cómo decirlo generalizado, pero como en una comunidad infeliz. Ok. Por diferentes temas, digamos, ¿qué pasa si estás harto de la política en general del gobierno, no? Tienes un tema, no sé, de discriminación o algún suceso negativo. Es muy difícil que acudas ante una autoridad porque la gente cree que no les van a resolver nada. Okay. Y los números te dicen una realidad muy similar, que la gente acude y las veces que se hace justicia de verdad son muy, muy pocas. Entonces, eso en grandes rasgos en seguridad, pero van temas tan cortos como baches en una calle. Ahorita en las caminatas nos hemos dado cuenta que, bueno, en pre-campaña sobre todo, que la mayoría de la gente de una sola cuadra te dice las mismas cosas, la misma problemática, por ejemplo, del drenaje, que en realidad no hay como tal un drenaje en muchas colonias, y el tema de los baches. Ponen parche sobre parche, que llevan con el mismo alcalde creo que 10 años, no les han pavimentado una sola calle de toda la colonia, etcétera, ¿no? O sea, sí desemboca en una serie de problemas que traen socialmente una carga emocional muy fuerte para la comunidad. Y obviamente, o sea, si hablamos de problemas, o sea, en la sociedad, de problemas en una ciudad o en un distrito, ¿no? Como el Distrito 3, que es uno de los más grandes, con más colonias sobre todo, pues existen muchísimas cosas. Hay una cantidad inmensa de problemas, ¿no? ¿Cómo, o sea, cuál es tu opinión o cuál es tu perspectiva de, ok, cómo vamos avanzando? O sea, ¿cuáles son los primeros en la lista? ¿Cuáles deberían, o por lo menos cuáles deberían de ser los primeros en la lista? Que la lista nunca se va a acabar, o sea, eso está claro, ¿no? Y lo hemos platicado igual en otros episodios, pero para ti, ¿cuáles serían como que, ok, quiero empezar por acá y luego nos vamos sobre esa lista con los demás? Servicios básicos, sobre todo, siempre servicios básicos. No, creo que no me acuerdo el nombre, un científico que hizo como una pirámide de lo más importante en una sociedad. Y sobre todo, si no tienes como lo básico, ¿sabes? La seguridad, la estabilidad, todo lo que te hace poderte desarrollar bien, jamás lo vas a lograr porque estás concentrado en otras cosas. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho con los vecinos que me comentan que se les va la luz muy seguido y tienen que cambiar electrodomésticos. Todo, ya le destinaron un recurso económico a esos electrodomésticos, a ese gasto, y no le van a dedicar un segundo a irse a quejar con CFE, porque ya por lo menos 2 vecinos me han comentado que lo han intentado hacer para que les repongan los electrodomésticos que a causa de los apagones se les funden o les dejan de funcionar. Y no les resuelven nada. A fin de cuentas, pues CFE, al ser una empresa tan fuerte, pues tiene buenos abogados, tiene todo lo necesario para no pagar lo que no quiere pagar, que debería de pagar. Entonces, yo diría que lo principal en esa lista son los servicios básicos, atender que la gente tenga todo lo necesario para ellos poderse desarrollar por sí solos. Ok. ¿Y cómo ves esta figura de diputado local? O sea, ¿cómo crees que entra dentro de este accionar? ¿Crees que no? O sea, ¿cuáles deberían de ser? O cómo la gente, porque, o sea, la mayoría de la gente no sabe, uno, ni quién es su diputado o diputada local actualmente, ¿no? Y de ahí, ¿qué es lo que hace o a qué se dedica? Entonces, si pudiéramos explicarle a las personas a qué es lo que hace un diputado local, ¿cómo se les explicarías? Pues a grandes rasgos, un diputado lo que hace es legislar, pero su labor pues no se termina ahí, ¿no? Sí. Contiene muchos otros aspectos, principalmente pues las mismas leyes te van diciendo qué puede y no puede hacer un diputado. Y en este tema
a mí lo que más me interesa es el tema de la fiscalización, porque el diputado puede fiscalizar a un municipio, una obra, ver que las cosas se estén haciendo correctamente. Sabes que el dinero que él o ella hayan aprobado o que se haya aprobado anteriormente se esté usando como debería estarse utilizando. Entonces, yo sí creo que desde mi trinchera podría ser algo muy bueno, por lo menos para darle voz a todas esas personas que no se le han acercado a darles voz, porque precisamente el diputado jamás se quiere acercar a donde hizo campaña por alguna razón, que es la misma gente que está confiando en él, que le está dando literalmente su voto de confianza, que le está tratando de decir, oye, ayúdame, confío en ti para que seas tú quien esté acá, quien me ayude, quien me eche la mano. Y esa gente no regresa. Y me lo han dicho fácil 15 personas nada más esta semana. La gente no regresa. Y yo lo que he procurado es eso. Si yo quiero ser tu diputado, acá está mi número y para lo que necesites, a la hora que necesites, échame una llamada porque somos vecinos. Hombre. Eres otra persona a final de cuentas, ¿sabes? Yo persona, tú persona, nos tenemos que ayudar. Y si no hay esa sinergia, ese tipo de comunicación, nunca va a funcionar. El diputado va a seguir siendo aquella esfera inalcanzable que nada más dicen, el diputado y nadie sabe ni quién es ni qué hace. Y no va a cambiar nada, las cosas van a seguir iguales. Por eso el que estemos presentando nuevos perfiles, el que nos estemos aventando a todo esto sin tener familiares políticos o alguna experiencia política, pues se me hace algo positivo y necesario. Porque al final yo quiero ser uno de esos jóvenes que esté interesado en participar y hacer algo bueno por su país. Y quiero que entre más se pueda replicar ese modelo en las siguientes generaciones, mejor vamos a estar como país y como comunidad en general. Ok. ¿Y para ti cómo sería, o sea, cómo te imaginas o cómo te gustaría que fuera el día a día de un diputado local? O sea, ¿cómo dirías, oye, para mí el diputado local en un día normal debería de hacer esto o debería estar haciendo esto o cómo? Prácticamente deberían de vivir en campaña. Sé que suena tedioso para los que ya están allá, pero pues es que esa es su chamba. O sea, a final de cuentas, la labor de un diputado es ser el representante de ese distrito, de ese sector que le dio ese voto de confianza para estar ahí. ¿Sabes? No se le está dando una oportunidad a él de crecer, se le está dando una oportunidad a esa persona de ser el representante de todos los que están ahí para que los ayude, para que sea el medio entre ese gobierno que digo casi inaccesible y las personas que sí pueden acercarse. O sea, el diputado tendría la labor de acercarse con la persona que no tiene la oportunidad de acercarse con la otra persona que tiene el poder de hacer algo y ser ese medio de conciliación para los dos. No simplemente esperar a que llegue el periodo legislativo e ir a decir a favor, en contra, irse a dormir a su casa. ¿Sabes? Es denigrante que sea solo eso. Para muchos, el ya ser un diputado, ser solo eso, ¿sabes? Favor o en contra. Brother, eso lo hacen en cualquier lado. Claro. Y, o sea, normalmente estamos acostumbrados, ¿no? En general, para bien o para mal, que cuando tenemos enfrente la figura de un político de cualquier nivel, o sea, inclusive a veces, y hablo de niveles en cuestión de la capacidad o el territorio que abarca, ¿no? De un diputado local, que es pues, un distrito, un diputado federal, alcalde, etcétera, etcétera, ¿no? Como que a veces no importa en qué punto esté, sino simplemente nuestra opción rápida es, le voy a pedir algo, ¿no? O sea, es como que le voy a pedir, aquí está, ¿no? Y ahorita que hay campañas, pues más, es como que es mi momento de pedir. Si está bien o está mal, no vamos a discutir eso, sino más bien, o sea, el hecho de que, ok, normalmente esa es como la dinámica. Pero ahora, al final, una de las cosas importantes también es la participación de los habitantes, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con el trabajo que pueda desempeñar cualquier cargo público, pero si hablamos de un diputado local, pues podemos decir que un poco más porque como tú decías, es el medio, ¿no? Necesito que me digas cuál es el problema para poder ver cómo solucionarlo. Tal vez no voy a tener un botón para arreglarlo, pero pues por lo menos voy a saber cómo o me voy a dar el tiempo de investigar cómo. Pero si habláramos del otro lado, ¿qué es lo que un diputado local necesitaría o cuál sería el camino del diputado local hacia los habitantes? O sea, ¿qué necesito de los habitantes para que yo pueda ayudarlos de una mejor manera? O sea, ¿qué sería ese elemento que debería de haber o que está en algunos, tal vez no en todos, pero seguramente sí en muchos, y que te gustaría que se replicaran más ahora de los habitantes hacia su diputado local? Claro.
Pues más que nada, sí, el tema, como tú mencionas, ahorita en campaña sí es un pedir, Ujú. pero tal vez debería de ser todo el tiempo. O sea, Ok. el mexicano casi no está acostumbrado a como a regañar al gobierno Ok. porque no está haciendo bien su chamba. Está acostumbrado sí a quejarse, pero no hacerlo como de la forma legal, de la Ok. forma en participación activa, por decirlo de alguna manera. Yo que creo que sí, el ciudadano debería tratar de acercarse a su diputado, ver quién es su diputado, si el diputado no tuvo la decencia de venirse a acercar con el vecino, que el vecino diga, ok, tengo esta problemática y hay alguien que está en un cargo para tratar de resolver este tipo de problemáticas. Voy a tal vez acercarme, ver quién es y tratar de tener algún acercamiento con él, porque hay formas, ahorita nosotros, por ejemplo, antes de presentar cualquier tipo de propuesta o hacer algo que pudiera implicar un cambio, por lo menos en Yucatán, estamos tratando de escuchar. Nada más vamos literal de casa en casa, oye, ¿qué problemática tiene? Entonces, la verdad, la mayoría de la gente nos dice lo mismo, ya tenemos hasta un formato de Excel de servicios públicos, seguridad, de parques, basura, etcétera, ¿no? Pero sí, el que ellos nos mencionen qué les está preocupando a nosotros nos da todas las herramientas para decir, aquí está el vecino de esta casa con el nombre tal, que nos está diciendo esto. Entonces ya sabemos que hay una persona con una problemática y una situación a resolver. Entonces, entre más participación haya de la misma ciudadanía, más pueden hacer los diputados y más obligados se van a sentir, ¿sabes? Porque ya tienen ahí ¿sabes? El Sí, que les estén dice y dice. claro. Y, o sea, ¿y por qué crees que esto no ha sucedido de esta manera? O sea, ¿por qué crees que es como este tema de, estamos acostumbrados tal vez a quejarnos, pero no como, vamos a llamarlo de esta manera, no regañar a esa autoridad? Pues por la misma oligarquía que te menciono, ha estado todo en manos de unos cuantos y esos pocos nunca regresan, nunca van a volver a esa casa, salvo que sea otra vez en campaña y probablemente ni se van a acordar de tu cara. O sea, solo van a pasar, van a dejar su formulario o lo que tengan que hacer y se van a ir. Entonces, las mismas perfiles, las mismas personas que están en el poder son los que han propiciado que la gente no pueda o no se quiera acercar a ellos por cualquier razón en específico, hay muchas, pero la mayoría es que no están a disposición de la gente y no atienden personas, o sea, no están preocupados en eso, ellos ya ganaron, ya están en su silla y ya no les importa, o sea, la mayoría de la gente que está allá por sí mismo, no por tratar de ayudar o por lo que en serio es la labor del diputado, ¿sabes? Si hay algo que el diputado tendría que hacer, debería de hacer, es acercarse con la gente. Sobre todo si no estás en periodo legislativo. Claro. Es qué necesitas para que en periodo legislativo yo lo aplique por ti, ¿sabes? Claro. Eso es para mí lo esencial. Y, o sea, de repente, pues también hay este tema o sea, cuando la gente ve a las personas o en la boleta incluso, pues ve partidos, o sea, ve personas, o sea, un nombre y un partido, ¿no? Sí. ¿Qué tanto crees que, o sea, desde tu perspectiva o desde tu experiencia, hoy pues obviamente tú también estás bajo un partido, ¿no? Que nos deberíamos de fijar más en los partidos, en las personas, en su combinación. ¿Cómo es que una persona decide estar por uno o por otro partido bajo tu punto de vista, obviamente, de tu experiencia? O sea, ¿qué tanto eso debería de influir o no en la decisión de los habitantes por algún candidato o candidata? Pues él debería, yo creo que ya no quedó en mí. Pasa mucho que la gente vota por un partido. No tanto aquí en Mérida, de hecho aquí en Mérida tenemos muy buenos números que la gente sí se fija en las personas, en las causas, en el perfil que están apoyando. Pero en la mayoría de los casos sí se ve un apoyo al partido en general. Si hay algo que vale la pena, obviamente, es fijarse primero en la persona, porque el partido a fin de cuentas es un medio y aquí en México medios sobran y tenemos perfiles que no son congruentes a sus valores, a sus causas y no les importa lo que representa un partido, les importa el puesto que les prometieron
y se cambian de un partido a otro sin importar qué representa un partido, qué representa el otro. En realidad, pues lo que les importa es el poder. Y ahorita, pues a nosotros lo que nos queda es decirle a la gente, oye, pues aquí estoy, no veas mi partido. El partido sí importa, pero a fin de cuentas, pues yo antes de entrar a cualquier partido o movimiento hice una investigación previa, porque pues, la mayoría de mi adolescencia y principios de mi adultez traté de ser bastante apartidista, pero la verdad es que por su congruencia y por lo que ha demostrado ser Movimiento Ciudadano, me empezó a gustar, y se dio el caso de que además una persona que está dentro del partido, que yo además ya conocía de antes y admiraba de antes, me empieza a hablar de las acciones que está tomando el partido, y me interesa. Y como alguien ya interesado en política, pues a fin de cuentas decido participar, porque es un movimiento a final de cuentas que va ad hoc a mis ideales y a mis valores. Es algo que me gusta, la verdad, y se ha convertido en un ambiente seguro, por decir así, para muchos jóvenes que estamos incursionando en la política, que no tenemos ni la más mínima idea de cómo hacer campaña, de cómo hacer algo que tenga que ver relacionado con política, con el INE, con cosas, o sea, todo lo nuevo. Movimiento Ciudadano se ha convertido en esa plataforma en la que los perfiles nuevos pero con experiencia le dan espacios a los nuevos perfiles sin experiencia y les dan esa experiencia. Entonces se ha hecho un ambiente muy bonito, muy amigable y muy participativo, que cada vez crece más. Entonces, en ciertos casos sí está bien fijarse en un partido, si estás pensando en lo que representa ese partido. Pero si estás pensando en votar, vota por una persona, porque la persona es quien va a agarrar el poder. Ok. ¿Y crees que, o sea, por ejemplo, hablando de las candidaturas de repente independientes, que hubo un tiempo en el que sonaron mucho y luego ya como que empezaron a disminuir muchísimo? Incluso, no sé si en Yucatán hemos tenido algún candidato independiente alguna vez en algún puesto. No, la verdad mentiría porque no estoy seguro. Pero ¿cómo ves como este tema? ¿Crees que deberían de existir? ¿Crees que no? ¿Crees que debería haber más? ¿Crees que es mejor estar bajo, como tú decías, ¿no?, un partido que te pueda aportar y hacer? ¿O cuál es tu opinión al respecto de esto? Pues al final de cuentas los partidos se crearon para ser un medio para un fin, y es una forma al fin de cuentas de crear una comunidad con alguna característica en común, sea cual sea, ¿no? Pero obviamente si tú no quieres pertenecer a ningún partido, porque pues en muchos casos también se puede dar el caso de que, como ya pasa aquí en México, la gente aborrece a la mayoría de los partidos. Uh-huh. Entonces no quieren tener nada que ver con ellos. Pero si te interesa la política y no quieres tener nada que ver con ningún partido, pero tienes el potencial, pues participa. Para eso es la democracia. ¿Sabes? Es obviamente mucho más fácil con un partido, porque el partido ya tiene ciertas estructuras, ciertas personas, ciertas formas que te pueden decir, oye, si haces esto te puede ir mejor. Si yo tengo esta persona acá que apoya 100%, ¿sabes? Como que hay ya una red más grande. Pero si tú puedes formar esa red por ti mismo, adelante, brother, si para eso es esto. Y justo, o sea, hablando ahorita de esto que decías de la red y del equipo, pues claramente cualquier cargo, ¿no? Pero si hablamos específicamente de diputado local, pues no solamente es una persona, sino hay pues un equipo detrás, ¿no? Que va a estar reforzando, ayudando, aportando, sumando, personas que van a estar alrededor también de la persona que haga, o sea, que sea la cara, digamos, pero ahí pues tiene un equipo que le está ayudando en muchos aspectos que pues no podemos saber ni conocer absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo, o sea, bajo tu punto de vista, cómo elegir a esas personas que están pues aconsejándote o que están, a los que puedes consultar para ciertas cosas de ciertos detalles, ¿no? Tal vez no vas a saberte todas las leyes y todas las implicaciones y todas las perspectivas sociales, económicas, pero pues vas a tener esas personas con las cuales puedes acudir y que te pueden dar un punto de vista cercano, ¿no? ¿Cómo eliges a esas personas? O sea, ¿cómo para ti debería ser el hecho, o cómo las elegiste, o cómo te gustaría que fueran para decir, ok,
quiero que sea esta persona y esta persona y esta otra persona? Pues, primero, obviamente, antes de formar el equipo que ahorita pues estamos trabajando juntos para lograr este proyecto, me puse a pensar muchas cosas, sobre todo en el supuesto de que alguien de ese equipo no pudiera aportar el 100% de su capacidad. Pues yo sé que el 100% del tiempo, de los demás recursos de una persona nunca va a poder ser, pues tiene su vida Claro. personal. Pero que sea congruente con las causas, sobre todo que tenga el gusto, ¿sabes? Por cambiar para bien las cosas, es para mí un determinante. Entonces, cuando empecé todo esto, me puse a pensar, ok, ¿quiénes de mis conocidos creen que el proyecto en el que yo estoy trabajando es viable y además me podrían ayudar? Entonces, porque sí hice como una pequeña valoración y había perfiles excelentes, pero tenían cositas, ¿sabes? O sea, que a fin de cuentas no los hace malas personas, pero no es lo ideal en este momento. Claro. Hacer equipo con ellos si tienen algo que no me va a aportar, ¿sabes? Que al contrario me podría afectar. Entonces, ¿qué veo yo? Primero, en esas personas que tengan valores, que sean congruentes, que sean gente honesta, sobre todo. Y otra, que sientan que se puede cambiar algo. Si yo veo que esa persona ya tiene esa mentalidad de que México ya fue, que está estancado y que no va a salir del hoyo, no están directamente en mi equipo. Yo trato de rodearme de gente que sí cree que podemos mejorar México y que sí cree que lo vamos a hacer. Claro, o sea, al final, digo, lo podemos ver de otra manera, pero si nos vamos a lo muy técnico, pues al final es un trabajo, ¿no? Como tú decías, o sea, no porque alguien no cumpla con el perfil que estás buscando, lo hace mala persona, así como si pues abres una empresa y necesitas a un gerente y va a haber gente que no cumpla con el perfil y eso no quiere decir que sean malas personas, solamente no es el perfil que estás buscando en ese momento. Exacto. Que tal vez puede ser gerente en otro lado, pero pues igual aquí, en este momento, para estas ideas y para este enfoque, pues igual y no es lo adecuado y probablemente ninguno de los dos se va a sentir cómodo, ¿no? O sea, tanto por un lado por el otro. Entonces, eso es importante porque también creo que pues estar en este trabajo, ¿no? O aspirar a este trabajo, pues representa muchos temas en muchas índoles, ¿no? Normalmente como habitantes estamos acostumbrados a decir, pues es que es político, ¿no? Y es que pues, no hace nada, no trabaja, solo va y dice sí y no y cobra. Pero también está la otra parte donde pues te pones en riesgo en muchas situaciones, ¿no? Tanto personales, emocionales, a veces hasta físicas, ¿no? De muchas cosas que pueden suceder. ¿Cómo fue que también decidiste o que dijiste, ok, me gusta ayudar, me gusta hacer esto y lo quiero hacer por este camino, sabiendo o después descubriendo pues los riesgos que esto puede conllevar, ¿no? En muchos factores, o sea, que incluso pueden ser hasta ok, si tú llegas a ser diputado local, pues vas a estar en el ojo público todo el tiempo de, oye, ¿por qué no está trabajando? Oye, ¿por qué no está haciendo esto, no? O sea, ¿cómo es que decides, sabes qué? Sí lo quiero hacer. Pues fue entre pláticas y pláticas con distintas personas, o sea, entre amigos, mi novia sobre todo, que con mi mamá, o sea, a mi mamá yo desde que inicio la carrera de Derecho, cuando empezaba, le dije, yo estoy estudiando esto porque en algún momento pues, me gustaría ser político, ¿no? Y me acuerdo su cara como de terror, ¿no? Me dice, no, hijito, no ves cuando ganó el presidente que está ahorita, cuántos mataron, que no, o sea, la verdad es que yo no me pongo a pensar tanto en eso, porque sí sé que conlleva un riesgo mayor. Sí, obviamente además del desgaste, como dices, emocional que conlleva pues voy a caminar todos los días, voy a saludar todos los días, me van a decir de cosas todos los días, o sea, sí ha afectado obviamente de alguna manera mi situación, pero en el momento, ¿sabes? Pasa a la casa y la señora de al lado me dice, mi hijito, qué padre que te estás lanzando una cara nueva, eso te levanta el ánimo muchísimo. Pero volviendo al tema de la seguridad física, pues yo sé que sí hay pues ciertas
preocupaciones en el ámbito político. El principal, pues obviamente es que cuando quieres cambiar las cosas tan radicalmente, pues sí te expones a grupos ya bien posicionados que no quieren que se cambien las cosas, ¿no? Entonces, sí existe ese riesgo, pero pues la verdad es que cuando tienes el apoyo de la gente, cuando vas de casa en casa y no tienes nada que esconder, nada que temer, la verdad es que vas seguro y vas confiado en que las personas que vas a conocer, sin importar que sean, a qué se dediquen y todo, va a ser gente que te va a apoyar porque tú vas con la idea de apoyarles a ellos, ¿sabes? No vas con la idea de chingar a nadie, muy probablemente nadie va con la idea de chingarte, ¿sabes? Pero si hay alguien que tiene esa intención, pues no queda en ti, brother. ¿Sabes? Si tu visión siempre fue ayudar, Claro. pues no es cosa tuya, ni modos. Ya. Y hablando de las funciones, ¿no? De un diputado local, y hace rato decías, bueno, pues sí, vas a ir, legislar, decir si no, y ya, ¿no? Pero, ¿cómo modificarías o te gustaría modificar, si pudieras, si hoy tuvieras el poder de modificar esas obligaciones, ¿no? O sea, ya por escrito, casi firmadas, ¿no? De lo que tendría que ser un diputado local, ¿cuáles serían? O sea, ¿cómo a ti te gustaría que fueran ya, no solo por obligación moral, sino por obligación del trabajo, ¿no? Claro. ¿Cuáles te gustarían que fueran esas obligaciones? Hay una modalidad de participación ciudadana en la que prácticamente se abre el Congreso para que ciudadanos vengan a dar como sus problemáticas, sus propuestas, y hay gente especializada ahí adentro junto con los diputados que se encarga de tomar nota para futuras pues propuestas, ¿no? Entonces, la única prácticamente que hizo esto es esta administración pasada aquí en Yucatán local, pues fue Vida Sí. Gómez, que es la persona que nos abre el espacio a la mayoría de los jóvenes para participar. Es la única, de hecho, que nos está apoyando en todo esto. Entonces, yo le admiro mucho eso a ella, que ella, más que decir yo propongo porque yo quiero, y yo creo que esto es lo bueno, ella llenaba de ciudadanos el Congreso, que prácticamente para los diputados era así como que, ¿por qué, no? O sea, pero pues sí, a final de cuentas ella pues era la única de MC ahí adentro, y pues la gente no iba a votar en contra de una iniciativa ciudadana, ¿no? Claro. Entonces, a pesar de ser la única de MC, pues ella mete más propuestas que todos los demás y trabaja excepcionalmente como diputada, ¿no? Esa es una visión que yo creo que a mí me encantaría seguir metiendo gente al Congreso, seguir abriendo espacios y seguir haciendo de la política algo más ciudadano, más público. Y cómo, o sea, bajo esa línea, por ejemplo, obviamente y seguro en tus recorridos ha pasado, ¿no? De, pues llega gente pidiéndote de todo o diciéndote de todo. A veces ni siquiera pidiendo, pero como pues quejándose, ¿no? Como bien decíamos, o desde cosas como tan sencillas como mi vecino está haciendo mucho ruido, ¿no? Hasta no hay alumbrado en mi calle desde hace 20 años. Con esta intención de repente, ok, acercarte a hacer estas problemáticas, como buscar soluciones. Pero el tiempo pues es limitado, ¿no? Realmente no podríamos, aunque quisiéramos, aunque nos dedicáramos 24 horas, no se podría solucionar todo. Claro. Hay que ir paso a paso. ¿Cómo filtrar? O sea, ¿cómo filtrar esta idea de, ok, voy a empezar por esto, luego por esto y luego por esto? O sea, ¿cómo en estas, si tomáramos estas peticiones generales que te han hecho durante estos recorridos que ya hiciste, ¿cómo haces ese proceso o cómo filtrarías esas ideas? Yo, ya te mencioné, tengo un Excel. Pues la mayoría de cosas, pues yo me baso ahora sí que en los números, en cómo lo estoy haciendo. Entonces, pues trato de como acumular propuestas, ¿no? O sea, tengo tantos vecinos en esta zona con esta problemática. Entonces, ¿qué se aborda primero? A lo que afecta a más personas o lo que más afecta a las personas, ¿sabes? Okay. Lo que sea de mayor relevancia social se va a ir priorizando de manera que la mayoría de las personas, ¿sabes? Como tú dices, no, aunque tratáramos sin dormir de ayudar a todos, no se puede. Pero sí, hasta donde nosotros podamos, ayudar a los que podamos. Claro. A cuantos podamos, ¿sabes? Entonces, sí priorizaría como
lo que la mayoría de la gente te está diciendo, esto me molesta a mí, tratar de solucionar ese a mí para todos los que se pueda. Sería como la forma en que yo estoy más o menos organizando eso. Sí, o sea, porque, digo, habrá cosas que se puedan solucionar en ese mismo día, ¿no? Claro. Y habrá cosas que puedan tomar, o sea, que es un proceso que incluso, pues muchas veces, como decíamos hace rato, o sea, no... O sea, de repente cuando llega alguien que tiene que ver con la política o que lo tenemos así, que además de repente la diferencia entre política y puesto público, o sea, está como medio difuso para los habitantes en general, ¿no? Y pues pedimos, pero pues no quiere decir que el diputado local pueda resolver todo. Habrá cosas que pues, no tiene una injerencia directa, pero que sí puede ser ese canal de comunicación, ¿no? Claro. Y que al final, pues, la idea de tener un diputado local es esa, poder estar en contacto con alguien de una manera un poco más cercana, ¿no? Y no solo eso, también el diputado, por ejemplo, así, porque sí muchas veces, como dices, hay veces que la gente como no dimensiona qué hace un diputado, pero pues tiene una idea básica, ¿no? Entonces, ahora sí que lo inicial es quejarse. A mí me falta esto, ¿no? O yo no tengo esto, en mi calle no tiene esto, ¿no? Pero sí, el diputado, digamos, sí puede hacer algo. Como te decía, la fiscalización, más o menos para eso sirve. El diputado, en teoría, si no fuiste tú el anterior, aprobó un presupuesto que está entre sus funciones para calles, para cosas, ¿no? Entre el deber del diputado está decir en qué se usó ese presupuesto, dónde está y en qué calle se utilizó. Falta casas. Entonces, si hay algo en lo que el diputado pueda ayudar, debería de hacerlo porque sí tiene como. Otra, si no quiere meterse en el tema legislativo, no está en periodo, muchas veces los diputados están o en un partido político o en una comunidad dentro de políticos en la que es más fácil acercarse a otro político que para el ciudadano. Entonces, el político como tal que sea, así sea diputado, lo que sea, que pueda solucionar el problema de un ciudadano y además que tiene la obligación de hacerlo y no lo está haciendo, es porque tal vez no conoce la problemática de ese ciudadano y ese ciudadano fue y se la contó a un diputado, pero el diputado se le olvidó, decidió seguir con su vida y ya no se la fue a decir al alcalde o a la persona que esté en turno, ¿no? Que sí puede hacer algo como en el momento. Entonces, si es cuestión de que se hagan las cosas o no, yo creo que depende más de la persona, pero el diputado claro que podría ayudar en ese sentido. En la mayoría de los casos no quieren hacerlo, claro, pero sí pueden hacerlo. Y, por ejemplo, ¿por qué crees que sucede esto, no? O sea, ¿por qué crees que de repente es como... Voy a poner un ejemplo. Supongamos, mi calle tiene baches y no se ha pavimentado desde hace 10 años, ¿no? ¿Cuál es el proceso o conoces cuál es el proceso para pedir que repavimenten las calles? O sea, ¿se puede pedir, un habitante puede ir y pedir que se repavimente su calle? ¿Sí, no? ¿O cómo es ese proceso? Sí, es con el ayuntamiento y es más o menos sencillo. Es un proceso escrito, se presenta y llega una autoridad a verificar o a reparar en su caso. De hecho, ha llegado a ser efectivo en el tema de que sí van las personas de ayuntamiento a trabajar. Pero, por ejemplo, justamente ayer me decía una vecina de la colonia de Las Águilas. Me decía, vinieron los de ayuntamiento a reparar ese bache. Uh-huh. Y les dije, oye, falta este. Pero le dijeron, no, pues es que a mí me mandaron a este, okay, ¿sabes? O sea, sí. Y no lo repararon. Entonces, este bache se quedó y el de al lado lo repararon. Pero, ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas no vive en una sola colonia, pero usa las avenidas. Entonces, las personas que quieren los votos dicen, ¿para qué me sirven los votos de esta calle? Uh-huh. Si puedo tener los votos de toda esta avenida. Entonces repavimentan la avenida y dejan todas las calles secundarias de las colonias con parche sobre parche o con un parche sí y un parche no. Entonces, si no se viera el poder o la política o lo que sea como votos, sino como gente, probablemente sí se estaría repavimentando esas calles, poniéndoles un drenaje digno, poniéndoles iluminación, poniéndoles bancas, poniéndoles algo para
que en serio se sientan en comunidad, en un espacio público, que se sientan bien y cómodos, ¿sabes? Si estás en un espacio en el que no puedes andar bien, rara vez te vas a desarrollar bien. Entonces, sí debería de ser prioridad el que esas calles o esos lugares se recuperen para la ciudadanía. Claro. Y poniendo este punto, ¿no? De decir, oye, va a haber una boleta donde tú vas a poder votar, hablando específicamente de tu diputado local, ¿no? Diputado o diputada local. ¿Qué consideras o cuáles para ti son los puntos que le dirías a los habitantes? ¿Sabes qué? Para votar por quien tú quieras, pero considera estas 3 cosas. O sea, reflexiona esas 3 cosas y quien llene más esas 3 cosas es quien debería de tener tu voto ese día. Pues la primera sería, checa si ya le diste la oportunidad, Okay. qué hizo con esa oportunidad, y si la está buscando otra vez, ojo, o alguien de su círculo. La segunda, que te fijes un poco, no que te pongas a investigar esa persona, sino nada más vela, ve cómo habla, que te des cuenta si es una persona, por decir, que vale la pena que te represente, porque a fin de cuentas esa es su función ante la ley, o es una persona que no va con tus ideales, no va congruente a tu forma de ser, pues la desechas. Y la tercera, pero no menos importante, que sea una persona que se vea que va en serio a ayudar, o sea, que no simplemente lo veas buscando el cargo público por X o Y razón, sino que en serio estés viendo que esa persona tiene ganas de ayudar, tiene ganas de participar, tiene ganas de trabajar como se necesita, porque es lo que es eso, a final de cuentas es un trabajo, y es de los trabajos más pesados y difíciles de todos, para quien lo quiera hacer bien, lamentablemente. Para quien lo quiera hacer mal es pasarse la vida, trabajar 6 meses e irse. Entonces, si te vas a fijar, fíjate en la persona, fíjate en quién es y cómo es, y checa si esa persona ha estado en el poder antes, y si lo ha estado, cómo lo ha hecho. Y eso sería mi punto. Perfecto. Pues muchas gracias. Para terminar, me gustaría pues dejarte el micrófono. Al final, las personas que van a ver o van a escuchar este episodio, pues son personas que están probablemente dentro del distrito, que tienen ganas de conocerte, que quieren saber quién eres y qué haces. Entonces, si los vas a tener enfrente, ¿no? Que quisiera cederte totalmente el micrófono para que tú les digas lo que tú quieras, que sea este espacio de, ok, esto es lo que quisiera que te llevaras de mí, esto es lo que quisiera que conocieras, y pues adelante, el micrófono es tuyo. Gracias, Carlos. Pues más que nada sería que si en algún momento alguien piensa acercarse a mí por alguna razón, lo que sea, en serio lo que sea, hasta por un comentario, háganlo. Yo en serio siempre voy a estar para quien sea, siempre pues es a lo que me pienso dedicar, es a esto, a ayudar, a estar aquí siempre para quien lo necesite, y pues que espero conocerlos. En realidad sé que tienes un público muy grande aquí dentro del distrito, y la verdad es que espero conocerles a todos. Voy a caminar, de hecho, mañana precisamente por acá. No puedo hacer mucho precisamente porque es intercampaña. Nada más voy a estar así, hola, buenas tardes, vengo a escucharle. Pero pues planeo escucharlos a todos y en lo que pueda ayudar, pues ahí estaré. Estaré haciendo todo lo que pueda. Pues muchas gracias por venir, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos un poco de tus ideas y de tu punto de vista sobre todo esto. Pues en la descripción de este video van a estar los enlaces para que puedan ir y platicar contigo, para que ya se acerquen de manera personal o que puedan estar al pendiente de cuando vayas a estar en su colonia y puedan platicar pues todo lo que ya también conversamos en este episodio. Así que te quiero agradecer mucho por el tiempo y por venir a platicar. Al contrario, gracias a ti, Carlos, por abrir estos espacios. La verdad es que es increíble. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que vieron o escucharon este episodio. Pues los invito a que puedan ver o escuchar los demás y nos platiquen y nos cuenten qué les parecen. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.